Bueno, pues es un placer presentaros al conferenciante de hoy, que es Bernardo González Merino, ya ha estado por aquí alguna vez, de la Universidad de Murcia, y hoy nos va a hablar de secciones diagonales centrales del cubo n-dimensional. Así que, Bernardo, cuando quieras. Vale, muchas gracias, David. Bueno, lo primero de todo, pues gracias por la invitación al Rubio de Francia para dar una charla, que siempre es un placer. Esta vez no puedo decir es un placer visitar Zaragoza porque ya sabéis cómo está la cosa, así que lo hacemos a distancia. Y bueno, pues este trabajo voy a hablar pues sobre más o menos lo que dice el título. Vamos a estudiar propiedades. No es una charla muy larga, ¿vale? Es una charla, no sé exactamente cuánto tardaremos, pero no demasiado. Y es para estudiar unas propiedades concretas de ciertas secciones por hiperplanos del cubo n-dimensional. Entonces, este trabajo es conjunto con Ferenc Barza y Ferenc Fodor. Ambos son de la Universidad de Szeged, en Hungría. Bueno, pues este tema de las secciones centrales del cubo y en general estudiar propiedades de secciones de distintos cuerpos convexos, pasando por un punto importante del cuerpo como el baricentro, pues está bastante en boga. De hecho, David y Brasciticos, por ejemplo, hace no demasiado, hace un mes o menos, han sacado un artículo sobre estudiando propiedades de secciones k-dimensionales de cuerpos en posición de Young. Y se acerca bastante, de alguna manera, a ciertas propiedades que voy a mencionar ahora. Y bueno, pues vamos a denotar. Lo que pasa es que nosotros hoy nos vamos a centrar en el cubo unidad. No voy a trabajar con cuerpos generales, ¿vale? Entonces, bueno, pues los cuerpos generales los dejamos para otro día. Entonces, vamos a trabajar con el cubo n-dimensional unidad, que lo vamos a denotar por C a la n, centrado en el origen, y voy a centrarme en secciones por hiperplanos, no por planos y-dimensionales. Entonces, dado un vector unitario, A, vamos a denotar por f de A al volumen de la sección del cubo con el hiperplano ortogonal al vector A, pasando por el origen. La vamos a denotar por f de A. Entonces, la propiedad fundamental que vamos a usar aquí es la expresión de este volumen mediante una fórmula integral, que es lo siguiente, se expresa como 1 partido pi integral de 0 a infinito del producto de los cocientes seno de a sub i t medios partido de a sub i t medios, donde a sub 1 hasta a sub n son las coordenadas del vector unitario A, y donde esta función pues, se puede obtener fácilmente como consecuencia, bueno, usando un poquito de probabilidad y la transformada de Fourier, básicamente, que es un poco lo que está hablando Rafa en su curso. Que igual podría contarlo, ¿no? Yo no sé si como un ejercicio. Bueno, entonces esta fórmula fue demostrada, se le atribuye originalmente a Polya en 1913, fue redescubierta por Hensley en el 79 y Boole en el 87 también la menciona de nuevo y la demuestra de nuevo, si no me equivoco. Y entonces, haciendo uso de esta expresión, el primer resultado del que quería mencionar algo es de la cota inferior de ese volumen, que es que la f de A está acotada inferiormente por 1 y además la igualdad se da si, solo si, el vector unitario es un vector de la base canónica. Por ejemplo, el 1, 0, 0, 0, como estoy poniendo aquí. Y entonces, pues este es un resultado de Hensley en el mismo artículo, en el 79. En este mismo artículo, Hensley da una cota superior de f de A, la cota superiormente por 5, si no me equivoco, y, bueno, conjetura que la cota superior es raíz de 2. Este resultado, pues, efectivamente fue demostrado en el artículo de Boole en el 87 y demuestra que el volumen por secciones por hiperplanos del cubo unidad está acotado superiormente por raíz de 2 y además la igualdad, o sea, ese valor 2 se alcanza si, solo si, el hiperplano contiene el hiperplano que pasa por el origen contiene una n-2 cara del cubo. O lo que es lo mismo, si tiene todas las entradas del vector son 0, salvo 2 de las entradas que son más o menos 1 partido raíz de 2. Vale, eso respecto a secciones extremas del cubo. Nosotros nos vamos a centrar en otra sección, lo que vendría a ser la sección central del cubo, que viene a ser lo siguiente.
el vector que nos vamos a coger definiendo el hiperplano ortogonal va a ser un vector diagonal, una de las diagonales del cubo. Por ejemplo, el 1 partido raíz de n hasta 1 partido raíz de n. Vale, a ese volumen, que depende de n, del parámetro n, lo vamos a llamarlo I de n. Y entonces, pues es fácil comprobar que es exactamente esta expresión, 2 raíz de n partido pi, integral de 0 a infinito de la función sin de t, seno de t partido t a la n. Y entonces, pues bueno, aquí estoy representando que en el cubo de dimensión 3, pues la sección central se puede visualizar como un hexágono regular. Vale, entonces, la charla va a versar sobre propiedades, estudiar en detalle propiedades de esta sucesión I de n. Y distintas propiedades que han sido estudiadas a lo largo del siglo XX y en los últimos años especialmente, finales del XX y principios del XXI. Entonces, bueno, uno de los detalles que quería comentar así a priori es que esta función, cuando n toma valores naturales, si os fijáis, tiene un comportamiento que parece que es una especie de... que cambia bastante si n es par o n es impar. Esta es la primera observación que mencionan distintos autores, pero bueno, es que es obvio, si n es par, este cociente va a dar una función siempre positiva, y entonces va dando saltitos, pero siempre en el semiespacio positivo, con lo cual tiene una especie de cierto comportamiento asintótico de una cierta manera. Cuando n es impar, claro, esto va tomando valores negativos o positivos, y parece que de verdad las subsucesiones de términos pares e impares van tomando distintos comportamientos. Con lo cual eso hace un poco, en fin, que estudiar esto tenga su miga. Pero bueno, eso es lo que vamos a meternos en detalle, a entender bien qué propiedades cumple esta sucesión, I de n. Entonces, quizá la primera propiedad más remarcable que se le atribuye a Hensley en el 79 es que, y algún autor dice que se podía deducir de cálculos de otros autores previamente, pero bueno, vamos a decir que, por ejemplo, Hensley lo demuestra, que es que I de n converge, tiene límite, no se sabe cómo converge, pero se sabe que converge hacia raíz de 6 partido pi. Cuando n tiende a infinito. Entonces, el propio Hensley me parece que en su artículo mencionaba que le había sorprendido bastante que la sucesión esta tuviera límite. No sé si lo leí en el propio artículo de Hensley, pero bueno, pues tiene este límite, este valor, que obviamente está entre 1 y raíz de 2. Y bueno, esto en el año 79. Luego hubo un periodo en el que no hubo grandes avances en este tema, pero luego en el año 9... Borwein y Leonard, usando unas... Bueno, hay unos resultados que no voy ni a mencionar, pero es que la función esta la estudió otro coautor, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero lo que hacía era demostrar que esta sucesión se podía expresar como con una expansión asintótica, ¿vale? O sea, que algo así como que van a existir coeficientes reales, de manera que esto va a tener una expansión asintótica de la forma una constante, más otra constante dividido entre n, más otra constante dividido entre n al cuadrado, etc. Una especie de expansión de Taylor, pero bueno, una expansión asintótica de la sucesión de funciones, de la sucesión de integrales. Entonces, haciendo uso de la existencia de esa expansión, pues en el artículo del 2009, los autores demuestran que lo que hacen es calcular los dos primeros términos de la expansión asintótica de la sucesión I de n. Y lo que calculan es esto. Yo lo que estoy poniendo aquí es hasta el tercer término, porque eso fue demostrado por Kerman, Oljava y Spector en el 15, un poquito después. Y bueno, pues se ve claramente con el resultado de estos autores, dice mucho más que el resultado de Hensley. Porque por un lado ya de por sí te dice cuál es el límite, cuando n tiende a infinito, pero más aún, te está diciendo que cuando n tiende a infinito, la sucesión, a partir de un n suficientemente grande, la sucesión es creciente y cóncava, ¿vale? Esas son varias condiciones que se comprueban y sale. La historia está en lo que ellos hacen. Ellos lo hacen por fuerza bruta, calcular los coeficientes uno a uno, y eso es bastante tedioso. Solo el calcular este coeficiente, el segundo, Borwein y Leonard les lleva un buen rato de cuentas y básicamente el artículo se centra en eso. Y es un montonazo de cuentas el sacarlo a fuerza bruta.
y además lo malo es que no te dice cuál es el tamaño del resto. Entonces, al no saber el tamaño del resto, realmente, bueno, tú sabes que es monótona creciente a partir de un momento. Ese momento podría ser desde n0 igual a 100.000. No hay un tratamiento de cuál es el tamaño de esto. Entonces, por ahí van un poco los tiros de lo que vamos a hacer en este trabajo. Pero bueno, antes de pasar a eso, más recientemente, en el 19, Koenig y Goldowski iniciaron un estudio no solo de volúmenes de secciones por hiperplanos del cubo, sino que cogieron el cubo y propusieron estudiar el valor máximo y mínimo de no solo del volumen, sino de otros funcionales, el volumen, el área de superficie, la anchura media, de secciones k-dimensionales del cubo, pasando por el origen e incluso trasladados del origen. En concreto, yo me fijo aquí en la propiedad que nos interesa, que es que demostraron algo nuevo que no se sabía, que es que el IN está acotado superiormente por el límite que tiene. ¿Vale? O sea que aunque vaya oscilando un poquito, no sabemos cómo va al principio, ¿no? La sucesión, pero sin duda nunca rebasa el límite. Y luego, más aún, ahora ya hablando más de la monotonía, pues muy recientemente Aliyev demostró que el IN más 1, el término n más 1, es mayor o igual que el IN, salvo una constante ligeramente menor que 1. Y además esta constante, de hecho, tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Raíz de n partido raíz de n más 1. Con lo cual ya tenemos casi la monotonía de la sucesión, pero todavía no la tenemos. Y bueno, claro, todo esto estoy hablando un poco para cuando n es grande. Pero, ¿qué pasa cuando n es pequeño? Porque realmente todo esto, estas técnicas no nos sirven cuando n es pequeño. Bueno, cuando n es pequeño, usando también probabilidad, pues es fácil comprobar, sacar esta fórmula cerrada en general. Es una fórmula que si tú la implementas en un ordenador, lo que pasa es que si n es relativamente grande, ya explota. Y calcular esto al final lleva bastante tiempo. Entonces, claro, usando esta fórmula cerrada, se puede ver qué es lo que ocurre con IN para valores bajos de n. Y entonces, de algún modo, lo que ocurre es esto. Vale, este primer dibujo lo he sacado literal del artículo de Borwein y Leonard. Ellos, de hecho, lo ponen como una función continua, porque lo que hacen es la IN lo que hacen es considerarla, en vez del parámetro n, un número natural, ponen ρ un parámetro real. Lo que hacen es la extensión analítica, ¿no?, de la función con ρ mayor que 1. Y intentan estudiar distintas propiedades. Entonces, ellos dibujan con un programa de dibujo, no sé si dicen MATLAB o matemática, creo que MATLAB, y dibujan la función esta en ρ hasta 10. Y bueno, lo que ocurre es que de 2 a 3, de n igual a 2 a n igual a 3, decrece. Pero luego ya de 3 a 4, aunque es convexa, pero ya empieza a crecer y de hecho en valor 4 ya es más grande que en 3. Y luego en 5, 6, 7 tal, sigue creciendo el valor de la sucesión I de n. Y además se convierte en cóncava a partir de un momento. Déjame decir que me parece que todavía no, una de las preguntas abiertas para esta sucesión, que es bastante conocida, es que no se sabe exactamente calcular dónde está el mínimo absoluto y no se sabe calcular dónde está el punto de inflexión. Hay aproximaciones, pero realmente un método analítico que te diga cuál es, no se sabe. El mínimo está pues aproximadamente en 3 y pico, yo qué sé, entre 3 y 4, y el punto de inflexión entre 4 y 5. Luego nosotros, en matemática, lo que hicimos fue pues ver la sucesión solo para valores naturales, que son los que nos interesa, ver la sucesión, los valores que tomaba, pues hasta, aquí hemos puesto hasta 110. Y se ve claramente que la sucesión es creciente y cóncava, ¿vale? A partir de un momento dado que es muy reciente, a partir de aquí ya. Entonces, claro, pero claro, nunca el N0 no se sabía cuál es, con lo cual, aunque tú digas que hasta aquí es cóncava, pues no hay tu tía. Entonces, nuestro resultado principal dice esto, es que confirmamos que realmente I de n es creciente para n mayor o igual que 3. Entonces, en la charla me voy a centrar en explicar en detalle el cómo se demuestra que existe un n0 tal que I de n es creciente para n mayor o igual que n0. Y además, no solo voy a decir, porque es que esto, digamos que este resultado viene, ¿no?, como consecuencia de Borwein y Leonard. Lo que nosotros podemos hacer es decir explícitamente cómo sacar el n0, y luego al final de la charla diré quién es el n0 explícito, y ya está, y de ahí se deduce el resultado. Pero, como digo, me voy a centrar en la parte más cualitativa del teorema. Y luego la parte más técnica voy a dar varias pinceladas y ya está.
y no voy a explicar nada más. Bueno, entonces, la idea. Para empezar, bueno, una idea previa, aunque ya esté enseñando lo que vamos a hacer, una idea previa, otra más, es que el seno de t partido t a la n, cuando n es grande, ¿qué es lo que ocurre? Porque el seno de t partido t tiende a 0 rapidísimo cuando n es grande. Entonces, lo que se ve es que, claro, esto, el valor de la integral se acumula alrededor del 0, porque es el único punto en el que, por más que eleves a n, pues sigue quedándose la parte de la integral más sustancial. Siguiendo esa idea, para empezar, lo que vamos a hacer es calcular la integral separándola en dos partes, la integral de 0 a y la integral de a infinito. Entendiendo o queriendo entender que este término va a ser un error. Esto va a tender a 0 bastante rápido. Ahora, ¿cómo de rápido? Bueno, vamos a llamar a este término, que es el que va a tener la parte importante de la integral, y sub a de n, y esto lo vamos a acotar superiormente por, primero le metemos valor absoluto, y luego acotamos superiormente el seno de t. Esto es lo típico que se hace, ¿no? Con estas sucesiones. Ahora calculamos la integral, nos sale eso. Y entonces, claro, pues esto, si a tiene que ser mayor, bueno, si a es 1, esto es una constante. Si a es menor que 1, esto corre hacia infinito rapidísimo. Con lo cual, cogemos un a mayor que 1 y esto va hacia 0 a velocidad exponencial. Y, por ejemplo, lo acotamos superiormente por 2/3 de a la menos n, cuando a es mayor que 1 y además va a ser menor que pi medios. Y esta condición de que sea menor que pi medios va a venir posteriormente, en las siguientes diapositivas. Pero bueno, por lo pronto, con coger una mayor que 1 ya vemos que este error tiende exponencialmente a 0. Y ahora nos tenemos que centrar en el i sub a de n. Entonces, para centrarnos en el i sub a de n, bueno, perdón, voy a usar esta notación, ¿vale? Este es el primer error y lo voy a llamar e sub 1 de n. Bueno, aquí se me está escapando otra cosilla, que es que doy un valor concreto de a. Bueno, esto no es importante. De hecho, esto funcionaría con cualquier constante entre 1 y pi medios, pero para simplificar las cuentas posteriormente voy a coger el e elevado a un sexto, que está entre 1 y pi medios. Vale, la siguiente observación es importante. La función seno de t partido de t se puede ver como una exponencial. Bueno, literalmente coincide su expansión de Taylor alrededor del origen con es la misma que la del e elevado a menos t cuadrado partido 6 hasta el grado 4. Con lo cual, pues estas funciones se parecen bastante. Esto nos da pie a pensar en que el método que podríamos usar para aproximar o para dar la expansión asintótica de la integral podría ir por otro camino, no por lo que se hacía los autores anteriores, sino decir, es que podemos usar el método de Laplace para aproximar la función adecuadamente, la integral adecuadamente, calculando un cierto error que, pero bueno, debería ser relativamente sencillo de calcular. Esta es un poco la idea. Entonces, esto lo que sugiere es que tenemos que hacer un cambio de variable y ese cambio va a ser precisamente este. El seno de t partido t va a ser igual a e elevado a menos x cuadrado partido 6. Haciendo esto, pues vemos que la x es, bueno, la raíz de menos 6 logaritmo de seno de t partido t. Y esto tiene propiedades muy buenas. A saber, bueno, seno de t partido t, pues lo podemos extender de manera analítica al 0, tomando en 0 valor 0. Y además, la derivada de la x se puede calcular fácilmente, que es estrictamente mayor que 0 para todo t en el intervalo 0a. Aquí, de hecho, es donde vemos lo siguiente. ¿Por qué el a lo tomamos más pequeño que pi medios? Y es porque con este cambio, esta función x de t va a tener una asíntota vertical en pi medios. Entonces, lo que queremos hacer es el cálculo de la integral en un intervalo compacto. Y entonces, pues para ello lo que hacemos es pillar una constante estrictamente menor que pi medios. Ya está, es por eso. Entonces, en ese intervalo, la función es estrictamente creciente y se trata de una función analítica y biyectiva en ese intervalo. ¿Vale? Entonces, pues claro, pues teniendo esto, su función inversa, por el teorema de la función inversa, también va a ser una función analítica en el intervalo 0, x de a, y de la cual pues podemos saber todas sus parciales y no solo, bueno, podemos saber su expansión de Taylor en el origen. Vale, pues entonces eso es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ver su expansión de Taylor, de la inversa. Y para ello, ¿qué hacemos?
Empezamos viendo la expansión de Taylor de la función x de t. Muy sencilla, esa es directa. Sale pues, bueno, aquí estoy poniendo 4 términos y de hecho vamos a necesitar solo 3. Pero bueno, para que se vea, esto es muy sencillo de calcular. Y luego, para calcular la de la función inversa, una vez que conocemos que la función es analítica y que sabemos la expansión de Taylor de la función, de su función inversa, pues la de la inversa de la x, la t de x, pues viene dada por una fórmula cerrada que es conocida, que de hecho voy a mencionar posteriormente, pero es la fórmula que se le atribuye a Fadi Bruno, que lo que dice es eso, que una vez conocidos los términos hasta el grado el que sea, grado 5 hasta grado 7, puedes conocer los coeficientes de la expansión de Taylor de la inversa hasta grado 5 o grado 7, ¿vale? Y para el cálculo de cada uno necesitas todos los coeficientes de la expansión de Taylor hasta ese grado de la función inversa. Y por tanto nos sale esto. Vale, entonces, para hacer un cambio de variable en la integral, en la y de sub a de n, necesitamos saber la derivada de la inversa, de la t de x. Pues nada, como tenemos expansión de Taylor, pues su derivada va a ser esta. Y aquí ya nos cargamos desde aquí para adelante y va a ser su resto de Taylor de orden 6. Donde, pues evidentemente el resto de Taylor responde a esta fórmula, la derivada séptima de la t, porque recordemos que esta es el resto de Taylor de la derivada de t. Entonces, la derivada séptima de t en un psi, donde psi es un valor que está entre 0 y x, partido por 6 factorial por x a la 6. Y entonces, en concreto, acotar superiormente, que lo vamos a necesitar posteriormente, acotar el resto, pues está acotado por r partido 6 factorial por x a la 6, donde r es una parte muy técnica, que es la parte que no voy a explicar, pero que voy a mencionar cómo lo hacemos. Y eso lo voy a dejar para el final. Pero recordad que hay un momento en el que hay que calcular esto. El máximo de la derivada séptima de t en el intervalo 0x de a. No estoy diciendo x de a quién es, pero bueno, si lo calculamos, x de a es para el valor que he dado de a es aproximadamente 1,22 no sé qué, ¿vale? O sea, un intervalo pequeñito. Y ya está. Entonces, con esto podríamos acotar superiormente el resto. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? Pues mira, en primer lugar, la y sub a de n, que es donde se acumula la integral, el valor de la integral, vamos a hacerle un cambio de variable y entonces vamos a integrar de 0 a x de a del cambio e elevado a menos n x cuadrado partido 6 por la derivada de la t en x de x. Ahora escribimos esto con su expansión de Taylor, la separamos en dos trozos y ahora de nuevo es claro que la parte de la integral importante se encuentra en la primera de las dos líneas, ¿no? Aquí es donde se va a aparecer el valor de la integral. Y en la segunda parte, donde multiplicamos por el resto de orden 6, pues evidentemente esto tiene toda la pinta de que va a ser otro error, ¿no? Un valor que va a tender hacia 0. Deseamos que tienda a 0 más rápido que la parte de la cola principal, ¿no? La parte de la expansión asintótica principal. Entonces vamos a centrarnos ahora en este término, en el de la última línea. Si lo intentamos acotar superiormente, metemos el valor absoluto dentro. Entonces, ya hemos dicho cómo se acota superiormente el resto. Es así, sacamos la constante R, que la hemos calculado, es explícita, una constante, que ya veremos cómo es explícita, partido por 6 factorial. Y aquí dentro, ¿qué nos queda? Pues la integral hasta de 0 a x de a de la e elevado a menos n x cuadrado partido 6 por x6, que esto, si lo acotamos superiormente, porque esto es no negativa, esta función, por la integral de 0 a infinito de esto, no es más que lo que estoy diciendo arriba. Es un momento central de la distribución normal, bueno, el momento central de orden 6, de una distribución normal con un cierto parámetro, ¿vale? Y entonces, pues eso está tabulado, eso se puede calcular y sale 3 al cubo partido de n al cubo por 5 doble factorial, vamos, 5 por 3 por 1. Entonces, teniendo este valor, pues sale básicamente, podemos acotarlo superiormente por una constante r partido por 2 por 1 partido de n elevado a 5 medios. Esto es lo importante, el orden de convergencia hacia 0 de este error, ¿vale? Esto es lo que realmente, si hay que decir algo que ha supuesto la diferencia con los cálculos que habían hecho anteriormente Borwein y Leonard y Oljava y tal, es esto, es el calcular esto de esta manera y dar este error así, ¿vale? Y lo vamos a llamar E sub 2 de n.
Bueno, ahora vamos a volver, porque claro, ahora tendríamos que ver este término, ¿no? Vamos a centrarnos de nuevo en este término. Entonces, para calcularlo, bueno, pues aquí estamos viendo que de nuevo, usando momentos centrales de la distribución normal, va a salir, ¿no? Eso se ve claro. Lo que pasa es que es la integral de 0 a x de a. Eso es lo que no es tan claro. Entonces, claro, para calcular eso, lo que vamos a hacer es completar esto de 0 a infinito y restarle la integral de x de a infinito de esto. Y de ahí va a salir otro error más. ¿Lo veis, no? Entonces, primero me centro en la integral de 0 a infinito de esto, no tiene nada, eso está tabulado, ¿vale? La integral de 0 a infinito de los tres primeros términos nos sale esta expresión asintótica de los tres primeros términos. Claro, esto coincide exactamente con el cálculo que habían hecho Borwein y Leonard, etc. Desde mi punto de vista, bastante más sencillo que lo que ellos hacían, ¿vale? O sea, yo creo que en este sentido es lo más, quizá de las cosas más interesantes de esta técnica, que en el fondo no estamos usando otra cosa que el método de Laplace para aproximación, para estimaciones asintóticas de sucesiones de integrales. Pero lo que hacemos básicamente es esto, es calcular de una manera fácil, mediante los momentos centrales de la distribución normal, ir calculando la estimación asintótica de nuestra sucesión de funciones, de sucesión de integrales. Y sale muy fácilmente. Vale, entonces ahora, para calcular el error que estamos cometiendo en la integral de x de a infinito, vamos a recordar pues, la función error complementario, que está definida en x como 2 partido raíz de pi integral de x a infinito de e elevado a menos s cuadrado de ds, que en concreto lo que nos interesa no es solo esto, sino que está acotado superiormente para cada x por e elevado a menos x cuadrado, para x mayor o igual que 0. Entonces, pues bueno, es sencillo que si nos venimos a estimar lo que os he dicho, la integral de x de a más infinito de esto, ¿cómo acotarla superiormente? Pues primero meto el valor absoluto dentro de la integral. En segundo lugar, meto el valor absoluto dentro de cada sumando. Ahora, como estoy integrando de x de a más infinito, pues bueno, para simplificar los cálculos, lo acoto superiormente porque estos son no negativas, pues acoto superiormente por la integral de 1 a más infinito. X de a ya lo he dicho, es 1,22 no sé qué. Y ahora aquí, pues básicamente ya veis que, por ejemplo, este término multiplicado por 1 va a salir la función error, haciéndole un cambio de variable con la raíz de n sextos, pues eso. Sale, por ejemplo, esto. Bueno, esto es el resultado completo, pero sale la función error de raíz de menos n sextos cuando multiplicamos por 1. Luego, para el resto hay que hacer integral por partes, muy fácil. En el segundo término hay que hacer una integral por partes y en el último hay que hacer 2 integrales por partes. Y ya está. Van saliendo términos aquí fuera, todos multiplicados por una e elevado a menos n sextos, que esto tiende hacia 0 muy rápido, exponencialmente rápido, y aquí también tiende exponencialmente rápido hacia 0, ya que está acotado superiormente también esto por e elevado a menos n sextos. Total, en conjunto, echas un poco unas cuentas muy sencillas y lo que te sale es que esto está acotado superiormente por 5 tercios de e elevado a menos n sextos. Y esto lo vamos a llamar el tercer error en n. Bueno, pues ya con todos los ingredientes que hemos puesto sobre la mesa, con esto ya sí que sale el resultado que queremos. Vamos a verlo. A ver, simplemente para recordar lo que hemos hecho. IN lo aproximamos como I sub A de n más un primer error. Que recuerdo, bueno, ahora veremos lo que valía, ¿no? Pero este era un error exponencial. El segundo es ver esta I sub A de n como la integral de 0 a x de a en los primeros términos de la expansión de Taylor, de la derivada del cambio de variable, más un segundo error. Y en el tercero lo que hacemos es la integral de 0 a infinito de los primeros términos de la expansión de Taylor más un tercer error y los otros 2 errores. Total, que lo que nos queda con todas estas aproximaciones es los primeros términos de la expansión asintótica más 3 errorcitos, que son estos. ¿Vale? O sea que la idea es que nos queda I sub n, básicamente nos queda esto, aproximadamente. Y fijaros que en realidad lo único que está en lib con aproximadamente el mismo orden tendiendo hacia 0 es el término este que lleva a la r, precisamente. El que está dividido entre n elevado a 5 medios. Aunque este concluye en n al cuadrado. Entonces,
finalmente, para comprobar la monotonía, pues lo que hacemos es, nos cogemos la diferencia de dos términos consecutivos y ahora, por un lado, el i de n+1 lo acotamos inferiormente por... Aquí escribimos el término principal donde está la masa del i n+1, o sea, evaluado en n+1, y lo peor que puede ocurrir es restarle los errores estos con valor positivo, los que hemos calculado ya, evaluado en n+1, menos el IN. Entonces, de nuevo, menos el valor donde se acumula de los primeros términos asintóticos de la expresión asintótica esta, evaluados en n, menos, y ahora aquí restamos también el sumatorio de los errores evaluados en n. Total, si juntamos todo esto con las cuentas que tenemos hechas, por un lado nos queda los términos principales, juntando los términos principales nos queda esta expresión, raíz de 6 partido pi por 3 partido 20 por n+1. Vaya, que nos queda al final que la diferencia es un coeficiente positivo dividido entre un n². Y ahora los errores nos van a quedar una exponencialmente pequeño, otro que de hecho se acota, vale esto exactamente. Por eso elegíamos a e elevado a un sexto, porque salía sencillito aquí. Una cosa que va a tender exponencialmente a 0, mucho más rápido que este término, y luego este término, que es el que está dividido entre n elevado a 5 medios y que también va hacia 0 más rápido que este. Y esta es la historia, esta es la idea de la demostración para hacerla explícita, ¿vale? El único detalle que queda pendiente, pero ahora ya sí que es un detalle que es explícito para calcular el R, ¿vale? El R mayúscula. Y ya está. Bueno, entonces otro detalle que me gustaría mencionar es que si la función también, la sucesión también era cóncava, ¿no? Se veía que era cóncava. Entonces, pues para ver la concavidad lo que hacemos es calculamos la concavidad de una sucesión, ¿no? De valores naturales, que es lo mismo que decir que i de n+1 es mayor o igual que i de n más i de n+2 dividido entre 2. O lo que es lo mismo, nos cogemos esta diferencia y vamos a comprobar que esto sea no negativo. Entonces, lo que ocurre con esto es que con las cuentas que hemos hecho anteriormente, sale que esto es mayor o igual que un coeficiente no negativo por 1 partido de esto, que básicamente es un n², más, bueno, la expansión que quedará en grado 4 y luego los 3 errores de arriba, salvo unas constantes distintas, pero los mismos errores. Claro, aquí vemos que el error 2 está dividido entre n elevado a 5 medios. Entonces, eso nos dice que haber llegado hasta el tercer término de la expansión asintótica no es suficiente para demostrar la concavidad y hay que llegar al cuarto término. Pero en el cuarto el error nos va a salir el mismo y la diferencia del término principal nos va a salir del mismo orden, 1 partido de n², pero el error vamos a aumentarlo. Va a aumentar en 1 grado. Entonces esto va a quedar un 1 partido de n elevado a 7 medios. Y ya va a tender a 0 más rápido que este. Y así también saldría la concavidad, ¿vale? Pero ya no me meto en detalle porque es hacer lo mismo, solo que con un término más de la expansión. Vale. Entonces, ya lo único que quedaría es la parte técnica del R, ¿no? Aquí no voy a decir nada, pero voy a mencionar lo que hacemos. Entonces, usando aritmética de intervalos y diferenciación automática y algunos métodos analíticos que voy a explicar a continuación, lo que se obtiene es lo siguiente. El valor absoluto de la derivada séptima de la t evaluada en x en este intervalo, pues está acotada superiormente por una constante, por 0,79, tal. Y entonces ya implementando esta constante aquí, ¿vale? Ahora ya escribiendo la constante en concreto, en particular, obtenemos fácilmente que para n mayor o igual que 76, la diferencia forzosamente es no negativa. Ahora, eso sí, la diferencia tiende a 0, lo que pasa es que siempre es no negativa, ¿vale? Y bueno, para completar desde n igual a 3 hasta 75, o bueno, hasta 76, pues lo que hacemos es tirar de la fórmula cerrada, de la expresión de IN cerrada, y entonces comprobamos, pues con matemática, por fuerza bruta, ir viendo qué valores toma, y ya está, y toma valores también no negativos. Con lo cual, pues concluimos que la sucesión es no negativa para n mayor o igual que 3 y de n igual a 2 a 3, pues decrece. Luego, respecto a la concavidad,
pues ya habéis visto que es cóncava desde n igual a 4. Lo mismo. Vale, y para concluir, simplemente mencionar lo que hacemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, mencionar que para resolver esto, me gustaría comentaros que estuvimos 3 meses aproximadamente, o 4 meses ya con el resultado anterior hecho, pero sin ser capaces de estimar R. Entonces, estuvimos buscando a algún especialista de cálculo numérico para que nos ayudara. Y dimos con Ferenc Barza, que es un especialista, un postdoc en Szeged sobre pues, métodos numéricos y sabe un montón de cosas, ¿vale? Y entonces, en concreto, nos explicó cómo se podía hacer. Y ya pues entró en el trabajo con nosotros. Y la verdad que muy bien, porque la idea para estimar este tipo de cosas complicadas, pues bueno, es un poco, no me da tiempo a explicarlo porque esto sí que es muy, muy técnico, pero la idea es, más o menos es, cuando tú tienes la expresión de la x de t, ¿vale? Que era la expresión de la raíz cuadrada de menos 6 logaritmo de seno de t partido de t, entonces eso se puede ver como una composición de funciones más sencillas. Entonces, haciendo esa composición de funciones más sencillas, para cada una de esas funciones, tú poco a poco puedes ir viendo, ir calculando y dando, puedes ir calculando los coeficientes de la expansión de Taylor alrededor del punto que te interese y ir calculando poco a poco el error que se comete en cada término de la expansión de Taylor hasta cierto grado. ¿Vale? Entonces tú eso lo vas haciendo poco a poco y vas saltando a cada función subsiguiente, viéndolo como una composición de funciones más compleja a la que le vas calculando de nuevo los coeficientes de la expansión de Taylor, con sus correspondientes estimaciones superiores e inferiores. Todo eso se van usando fórmulas larguísimas que todas provienen de la expansión de Taylor de la composición de funciones. Precisamente viene de Fad y Bruno, ¿vale? Una cosa generalizada. Y entonces, pues al final, a través de ese proceso súper largo y usando un montón de computación con ordenador, se llega a una estimación precisa de las cotas superiores e inferiores de los coeficientes de la función x de t, de la expansión de cada uno de los coeficientes de la expansión de Taylor de x de t, hasta el grado que tú quieras. En un intervalo cerrado y acotado, claro. Y una vez que se tiene eso, entonces no estamos interesados en eso. En lo que estamos interesados es en los coeficientes de la expansión de Taylor de su inversa. Pues de nuevo, usamos Fad y Bruno y los coeficientes de la expansión de la inversa, pues vienen dados una fórmula cerrada por los coeficientes de su inversa, que están calculados y están acotados. Y de ahí sale la cota superior, ¿vale? Es un cálculo súper largo, mucho ordenador, pero pues Barza, en fin, era un especialista en esto y nos ayudó bastante. Vale, yo creo que no me dejo nada. Con esto acabo la charla. Estas son la bibliografía principal y como ya os prometí, la charla no era larga, era simplemente contar una propiedad más de las secciones del cubo. Bueno, y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Bernardo, pues muchas gracias por la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrirse el micro y preguntarle. No. Voy a poner en pantalla para ver mejor. Sí. Vale. Yo sí que te quería preguntar, ¿esto lo habéis hecho para las secciones por hiperplanos perpendiculares a la dirección diagonal? ¿Habéis mirado también para otras direcciones si aparece alguna condición en los coeficientes de la dirección para ver si tiene monotonía? Porque imagino que habrá algún resultado de estabilidad que si estás cerca de la diagonal también tienes monotonía o no. O la cosa se va... No lo hemos mirado, no lo hemos mirado. Tiene pinta de que, bueno, pero estas cosas, tiene pinta de que sí, de que debería haber un resultado de estabilidad diciendo que al menos si el vector normal está cercano al de la diagonal principal, también tendría que ser monótono, creciente. Pero no para otras direcciones, la fórmula como una integral de 0 a infinito de unos senos también la tienes, ¿no? Entonces... Claro. Sí. Sí, bueno, esa es esta fórmula, sí. La cosa es que igual no se pueden calcular los coeficientes tan directamente o no sé. No sé. Lo habías hecho. Aquí. No lo hemos intentado. Pues no lo sé. La verdad que, sinceramente, a ver, estaría guay demostrar que exista otra dirección en la cual no es monótono creciente. Digamos, asintóticamente.
No sé, la verdad es que no tengo idea. No lo sé, no lo sé. No me mojaría porque en estas cosas la verdad es que engaña bastante. El tema asintótico no es. Ya, ya. No me querría mojar, pero sí, sería interesante mirarlo. Mm. Vale, vale. ¿Alguien más si quiere preguntar algo? No, bueno, pues entonces te agradecemos otra vez, aunque no se puedan oír los aplausos. Y voy a cortar ya la grabación. Vale.